Dios expulsó a Satanás del cielo, a causa de su pecado y su rebelión. Jesús dijo que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero surge una pregunta inquietante. ¿Por qué Dios simplemente no lo destruyó? ¿Por qué no lo eliminó para siempre? ¿Por qué Satanás sigue existiendo hoy? En este estudio bíblico descubriremos la verdad detrás de una realidad profunda. ¿Por qué Dios no puede y no matará a Satanás ni a sus ángeles caídos? Satanás es una figura bíblica ampliamente conocida. Pero lo que muchos ignoran es el verdadero significado de su nombre. La palabra Satanás significa adversario o enemigo, y también puede entenderse como el caído. Observa esto con atención. No significa el que cayó, sino uno que está cayendo. Eso implica un tiempo presente continuo. Satanás no solo cayó una vez, sino que continúa cayendo, volviéndose cada vez más oscuro y perverso. El libro de Apocalipsis declara que fue arrojado a un abismo sin fondo, lo que indica una caída constante, sin final visible. Eso es exactamente lo que el orgullo provoca. El orgullo no se detiene, te empeora con el tiempo. Si no lo enfrentas, termina destruyéndote. Proverbios 16:18 dice que el orgullo precede a la destrucción. Y es importante entender algo. La destrucción no siempre significa muerte. David escribió en el Salmo 103 que Dios redime su vida de la destrucción. Eso significa que alguien puede estar siendo destruido mientras aún sigue con vida. Tu orgullo puede estar destruyendo tus relaciones, tus finanzas y las oportunidades que Dios pone delante de ti. Entonces surge otra pregunta. ¿Cómo se revierte este proceso? La respuesta es la humildad. Satanás, también conocido como Lucifer, es el antiguo tentador que ha engañado a la humanidad durante miles de años. Él comenzó como un ángel en el cielo, creado por Dios para su gloria y alabanza. Pero no le bastó con servir, no le bastó con adorar. Quiso ser servido, quiso ser adorado, quiso ser visto como igual o incluso superior al Dios Todopoderoso. Por eso organizó una rebelión en el cielo, reunió a un ejército de ángeles y volvió sus intenciones contra Dios. Estos son conocidos como los ángeles caídos. La guerra en el cielo fue feroz. De un lado el arcángel Miguel y su ejército de guerreros angelicales. Del otro Satanás, representado como un dragón gigantesco, acompañado por innumerables demonios. El dominio de Dios no pudo ser derrocado. La rebelión fracasó, y la batalla terminó con Satanás y sus ángeles siendo expulsados del cielo. Apocalipsis 12:7-8 declara: Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no fueron lo suficientemente fuertes, y perdieron su lugar en el cielo. Satanás y sus ángeles tenían un lugar, una posición y una dimensión en el reino celestial, pero la perdieron. Sin embargo, hay una verdad poderosa como cristiano. Tú has ganado un lugar en el cielo. Efesios 2:6 dice que Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Entonces vuelve la gran pregunta. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás y a todos sus ángeles? ¿Por qué permitió que fueran arrojados a la tierra para causar muerte y destrucción a la humanidad? Esa es la pregunta que responderemos en este video. Quédate porque las respuestas te van a sorprender. La razón principal es que Dios no puede matar a Satanás ni a sus ángeles. ¿Por qué? Porque fueron creados por Dios y a semejanza de Dios, quien es espíritu. La Escritura declara que Dios es espíritu, según Juan 4:24. Por lo tanto, Lucifer y sus ángeles también son seres espirituales, y los espíritus no pueden morir. El hecho de que Satanás siga existiendo no es un accidente. Significa que Dios tiene un propósito específico para él. Dios tiene un plan para toda criatura. Nada fue creado sin propósito. Y aunque la creación no elija obedecer la voluntad del Creador, Dios sigue siendo soberano. Él es capaz de usar incluso las malas decisiones, las elecciones equivocadas y las circunstancias adversas para cumplir su gloria y sus propósitos eternos. Por eso ahora examinaremos quién es realmente Satanás y cómo Dios lo está usando hoy, aún en su rebelión. En el libro de Isaías, capítulo 14, se nos revela una visión profunda de cómo Satanás cayó del cielo. Este pasaje nos muestra la esencia de su rebelión. Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Fuiste derribado a la tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo. Sobre las estrellas de Dios exaltaré mi trono. En el monte de la congregación me sentaré, en los extremos del norte.
Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo, pero serás llevado al Seol, a lo más profundo del abismo. Otro nombre comúnmente atribuido a Satanás es Lucifer, que literalmente significa portador de luz. Este pasaje deja claro que Lucifer fue derribado a causa de sus ambiciones orgullosas. No fue un error, fue una decisión con... Esta escritura es una declaración directa de lo que le ocurrió a causa de su soberbia. Otra referencia importante a la caída de Satanás se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Allí dice el Señor Dios: eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estuviste en Edén, en el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda y carbunclo. Los engastes y los entalles de oro fueron preparados para ti el día en que fuiste creado. Tú eras querubín ungido para proteger. Yo te puse en el monte santo de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te lancé por tierra y te expuse ante los reyes. Ezequiel describe aquí a un ser perfecto, creado por Dios para ser bello y glorioso. Pero algo ocurrió. La injusticia fue hallada en él. El pecado nació en su interior. Y a causa de ese pecado, Dios lo expulsó del paraíso. Esta es una segunda confirmación de la caída de Satán. Él cayó porque una semilla de desconfianza comenzó a crecer dentro de él. El orgullo se gestó en su corazón, algo que Dios no podía permitir que permaneciera en el cielo. La realidad está: Satanás fue un ángel de alto rango en el cielo, pero cayó tan profundamente que no solo se convirtió en Satanás el caído, sino también en Satanás el tentador. Su arrogancia fue tan extrema que no pudo evitar arrastrar a otros al error. Así como él se desvió, también guió a muchos a desviarse con él. Satanás no solo tienta, también acusa. Esto se ve claramente en el libro de Zacarías, capítulo 3, donde se nos muestra una escena impactante. Josué está delante de Dios, y Satanás está a su derecha, trayendo acusaciones contra él. En el Nuevo Testamento, vemos que Satanás continúa atormentando a la humanidad. Incluso el mismo Señor Jesucristo fue tentado por Satanás durante 40 días en el desierto. Más adelante en su ministerio, Jesús confirma la visión del Antiguo Testamento sobre el origen de Satanás, cuando declara en Lucas 10:18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Otro ejemplo se encuentra en 2 Pedro 2:4, donde dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Judas también escribe en el primer capítulo de su carta: a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas, bajo oscuridad profunda, hasta el juicio del gran día. Satanás tiene permiso para existir, sí, pero no es impune. Él será en última instancia plenamente responsabilizado por sus pecados. Esto nos da aún más claridad sobre por qué Dios no puede matar a Satanás ni a sus ángeles caídos. No sería justo ejecutar a un criminal antes de un juicio justo. Dios está esperando el día del juicio final, cuando todos serán juzgados y recompensados conforme a sus obras. Para responder correctamente a esta pregunta, primero debemos analizar quién es realmente Dios. La verdad es que ciertos atributos sagrados de Dios determinan la manera en que Él actúa. Y como Dios nunca cambia, si entendemos quién Él es, podemos comprender con certeza por qué hace lo que hace. Las acciones de Dios siempre son una manifestación de su naturaleza. En otras palabras, lo que Dios hace proviene de quién Dios es. Lo primero que debemos recordar es que Dios es todopoderoso. No existe desafío posible a su autoridad. Todo el poder del universo está a su disposición. Si lo piensas bien, esto tiene completo sentido. Nada de lo creado puede ser mayor que su creador. Si Dios creó a todos los seres y a todas las cosas, como afirma la Biblia, entonces es imposible que alguno de sus seres creados pueda ocupar una posición superior a la suya. Un error muy común acerca de Satanás es pensar que es el enemigo supremo de Dios. Algunos creen que Dios y Satanás están atrapados en una batalla equilibrada por el universo. Otros piensan que Dios apenas logró defender el cielo
al expulsar a Satanás y a sus demonios. Pero eso es un grave error. Dios no tiene rival. Nadie se le acerca en poder, ni siquiera Satanás. Desde la perspectiva de Dios, la llamada guerra en el cielo no fue realmente una batalla. Nunca existió la posibilidad de que Satanás venciera al Creador Todopoderoso del cielo y de la tierra. Este evento está registrado en Apocalipsis 12, 7, 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero fueron derrotados, y no hubo más lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue arrojado fuera, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces se oyó una gran voz en el cielo, que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado fuera. Aquel que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios, pero ellos lo vencieron por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Hay algo profundamente hermoso en la naturaleza de Dios, y se revela en el hecho de que Él no destruye a Satanás de inmediato. Este acto no es debilidad, es misericordia, y demuestra que Dios ama a sus criaturas, incluso cuando ellas no lo aman de vuelta. La segunda cosa que debemos comprender acerca de quién es Dios es que Él es omnisciente. Cada detalle del universo, incluso aquellos que parecen pequeños o insignificantes para nosotros, son conocidos íntimamente por Dios. No existe excepción alguna. Dios posee un conocimiento completo de cada individuo, de cada situación y de cada decisión que ese individuo toma. Esto significa que Dios tiene una perspectiva como ningún otro ser. Él puede ver completamente a ambos lados de cualquier historia. La Biblia dice poco acerca de por qué Satanás hizo lo que hizo. Solo revela que se llenó de celos y de orgullo contra Dios. Pero la omnisciencia de Dios implica algo más profundo. Dios conocía en detalle absoluto los pensamientos, las intenciones y los motivos de Satanás y de sus demonios. Él entendía perfectamente por qué Satanás hizo lo que hizo. Esto nos revela nuevamente un aspecto asombroso de la naturaleza de Dios, su compasión. Un padre no castiga a un hijo sin entender primero por qué actuó de cierta manera. Un padre amoroso da oportunidades, corrige y busca restaurar. Una de las razones por las que Dios no destruye a Satanás ni a sus seguidores es porque Él entiende completamente las causas detrás de su rebelión. Para nosotros puede parecer una locura, pero Dios sabía exactamente por qué Satanás se rebeló, y aún así, mostró compasión. Esto significa que, aunque nosotros no comprendamos por qué Dios permite que Satanás y sus ángeles continúen existiendo, Dios sí lo comprende. Él entiende plenamente por qué hace lo que hace. El libre albedrío es un regalo que Dios otorgó a toda su creación. En lugar de usar su poder infinito para forzar a todas las criaturas a adorarlo, Dios decidió algo distinto. Dio a cada ser la libertad de elegir seguir. Este regalo fue extendido a toda la creación, incluidos los ángeles. Y porque los ángeles también recibieron el don del libre albedrío, siempre existió la posibilidad de que algún día un ángel o un grupo de ángeles eligiera no seguir a Dios. El motivo por el cual Dios otorgó el libre albedrío es esencial. La verdad es esta: el libre albedrío es un ingrediente indispensable del amor genuino. No puedes amar verdaderamente si no tienes la opción de no hacerlo. El amor no puede ser forzado, debe ser entregado libremente. Por esa razón, Dios, que desea que su creación lo ame por elección y no por obligación, les concedió el libre albedrío, sabiendo plenamente que algunos elegirían no amarlo de vuelta. El problema que surge a causa del libre albedrío es el siguiente: si Dios castigara y destruyera a cada ser que ejerce el don que Él mismo les dio de una manera que Él no aprueba, entonces la elección no sería real. No existe una verdadera elección si una de las dos opciones tiene asociada inevitablemente la pena de muerte. El libre albedrío requiere que tanto la posibilidad de rebelión como la posibilidad de redención permanezcan en existencia. Por eso, como Dios es justo y equitativo, Él decide honrar la elección de Satanás de abandonar su posición en el cielo. No será derrocado, pero tampoco será eliminado de inmediato. Existe aún otra teoría sobre por qué Dios permitió que Satanás y sus demonios continuaran existiendo después de su rebelión. Si observamos los relatos del Evangelio sobre la vida de Jesús en el Nuevo Testamento,
vemos que Satanás tuvo un papel que desempeñar en el camino de Jesús hacia la cruz. Es posible que incluso después de que Satanás rechazara a Dios, Dios decidiera usarlo para cumplir su misión final: liberar al mundo del pecado. La primera vez que Satanás aparece en el Nuevo Testamento es cuando tienta a Jesús en el desierto. 3 veces se acerca con tentaciones, y 3 veces Jesús permanece firme, respondiendo con las Escrituras al tentador. Este momento es crucial en la historia de Jesús, porque demuestra que Él era digno de morir por el pecado. ¿Y por qué? Porque solo una persona inocente puede ocupar el lugar de una persona culpable. Cuando un inocente toma el lugar de un criminal, su inocencia es transferida al culpable. Ambos intercambian posiciones. El plan de Dios era transferir la santidad de Jesús a la humanidad pecadora. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la cruz. Jesús se hizo pecado y colocó su santidad sobre nosotros. La tentación y la victoria sobre la tentación demostraron que Jesús era digno de cargar con el pecado del mundo. Tal vez por esa razón, Dios permitió que Satanás continuara existiendo, para que quedara probado que Jesús era digno de su misión. El segundo papel importante de Satanás en la historia de Jesús se manifiesta en Judas Iscariote, el hombre que lo traicionaría y lo entregaría para ser crucificado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Jesús habría muerto por los pecados del mundo si nadie lo hubiera entregado? El papel de Satanás fue entrar en Judas y sembrar duda en su corazón, hasta llevarlo a traicionar a Jesús y entregarlo a la muerte. Tal vez Dios permitió que Satanás actuara para que Judas cumpliera su papel, y así la salvación llegara al mundo. Satanás fue un ángel que se rebeló contra la autoridad de Dios y logró reunir un gran ejército de ángeles que compartían su rebelión. Lucharon en el cielo, y en lugar de ser destruidos, fueron expulsados como exiliados. ¿Por qué Dios no los eliminó por su rebelión? Tal vez porque Satanás tenía un papel más grande que desempeñar en la historia de la redención. Tal vez fue una herramienta dentro del plan soberano de Dios. Tal vez Dios lo amó tanto que quiso darle una oportunidad de arrepentirse y volver a elegir obedecer. Tal vez el amor de Dios es tan grande que le concedió tiempo para corregir sus errores. Sabemos que el amor no puede existir sin elección, y el deseo de Dios es que toda su creación lo ame libremente. Por eso Dios concede libre albedrío a su creación, y junto con el libre albedrío también existe la posibilidad del rechazo. Dios no puede destruir a todos los que no lo eligen, porque eso anularía el libre albedrío del que nace el amor. Dios permite que Satanás y sus demonios continúen existiendo porque Dios es amor, y el amor es paciente. La pregunta sobre por qué Dios no elimina definitivamente a Satanás es compleja y profunda, y nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, la libertad, el propósito del mal y el valor de la elección en el mundo. Es una oportunidad para crecer en fe y en carácter. Ayúdanos a usar nuestro libre albedrío para elegir el bien y seguirte más de cerca cada día. Enséñanos a ver cada situación difícil como una oportunidad para demostrar nuestro amor y nuestra fidelidad a ti. Que nunca olvidemos que tú estás en control y que todo contribuye a tu plan divino, incluidos los desafíos que enfrentamos. Te agradecemos por tu paciencia infinita y por tu misericordia inagotable. Ayúdanos a seguir buscando tu rostro y tu verdad, viviendo cada día más alineados con tus propósitos sagrados. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero invitarte a dejar tu opinión en los comentarios sobre el tema de este video, siempre respetando el punto de vista de los demás. Espero que este contenido haya sido de bendición para ti. Si fue valioso, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este mensaje con familiares y amigos, dale like y deja tu comentario. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y profundizar nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga.